marzo de 1543 salió la primera imprenta especializada en astronomía, que se tomó como punto de partida a la revolución científica, en donde el hombre deja de considerarse como único objeto de la creación. En cuanto al mundo, se transformó y se convirtió en un lugar en donde se podría comprender, manejar e incluso dominarlo. La idea de la revolución científica, a pesar aún de ser discutida, se arraigó con la historia de la ciencia, y se trata de un proceso muy complejo y señalado por el intercambio intercultural que se produjo entre los siglos XVI y XVII, dándole inicio a la ciencia moderna. La revolución científica es la idea de cambios, de transformaciones. Es la revolución en sí misma, consciente, mientras que la época medieval es la idea de permanencia. Cerca del 1680, al publicarse los principios de Newton, la ciencia moderna estaba completamente desalineada. La revolución científica empezó por la astronomía, ya que ésta había sido acumulación de observaciones suficientes y desarrollados métodos matemáticos, el cual eran objetos de un gran interés particular, ya sea por la reforma del calendario como para el nuevo uso de la navegación. Otras disciplinas como la química, con características simbólicas, con ideas de magia, y el semi-experimental del Renacimiento. Hacia fines del siglo XV y principios del XVI, la astronomía se encontraba entre dos sistemas astronómicos, uno de Aristóteles y el otro de Ptolomeo. Sin embargo, la falta de precisión en el atraso del calendario desembocó en la Reforma Gregoriana de 1582. Existían dos dificultades muy diferenciadas para la astronomía en esa época. Uno era el sistema aristotélico, que era impreciso en cuanto al movimiento de los planetas, más precisamente en las retrogradaciones, los movimientos de los planetas que se paraban y retrocedían, y luego realizaban movimientos en zigzag. Y otro era el sistema de Ptolomeo, que sin embargo resolvía las anomalías esas, porque supuso que los planetas se movían alrededor de la Tierra, con pequeñas esferas llamadas epiciclos, sobre esferas principales llamadas deferentes. La combinación de ambas ocasionaban movimientos que explicaban el avance y el retroceso de los mismos. La otra cuestión problemática del momento era el brillo de los planetas. Según Ptolomeo, los planetas en torno a la Tierra giraban sobre órbitas no perfectamente circulares. Por eso, al alejarse, se perdía el brillo. En 1530, Copérnico terminó su libro De Revolutionibus. Sin embargo, fue publicado años después. El movimiento y la rotación diurna de la Tierra. La primera objeción era que el cielo se movía, mientras que Oresme replicaba que el movimiento es relativo. Recordemos que según la cosmología aristotélica, era que debía haber un centro en el universo, un punto fijo alrededor del cual giraban los cuerpos celestes. Por lo tanto, el movimiento era absoluto. Mientras que Oresme argumentaba que las direcciones del espacio, el movimiento y la gravedad natural y la levedad debían ser relativos. La segunda objeción, un clásico en la historia de la ciencia, era que la Tierra giraba de oeste a este. Oresme argumentaba que el aire y el agua giraban con la Tierra. La verdad es que el movimiento de la Tierra era un problema difícil de resolver.
Sin embargo, Copérnico saca a la Tierra del centro del sistema y coloca allí al Sol. Y así construye una nueva cosmología. Con su audacia y genialidad pone en marcha una verdadera revolución científica, destinada a replantear y cambiar todo lo conocido hasta ese momento en astronomía, argumentando que la Tierra gira en torno al Sol, sino que todos los cuerpos celestes, incluidos la Tierra y el Sol, giraban en un juego central. Así es como las ideas centrales del nuevo sistema planetario postulaba lo siguiente. Primero, el centro de la Tierra no es el centro del universo, lo es de la gravedad y de la órbita lunar. Segundo, todos los planetas se mueven alrededor del Sol, y este es el centro del universo. Tercero, la distancia de la Tierra al Sol es imperceptible frente a la altura del firmamento. Cuarto, la Tierra junto a los cuerpos celestes cumplen una rotación completa. Quinto, la Tierra gira alrededor del Sol y tiene más de un movimiento. Sexto, el movimiento retrógrado de los planetas se explicaba a través del movimiento del zigzag, ya que la Tierra y el resto de los planetas se movían en diferentes velocidades. En el Renacimiento, el movimiento del Sol y los cielos eran aparentes, era una ilusión, como cuando la Tierra y el cielo se unen en el horizonte. Es posible que Copérnico no llegó a comprender las consecuencias de la reforma que había comenzado, ni la cantidad de cosas establecidas que rompía. La manera de alterar la cosmología, la hazaña de Copérnico, no fue solamente una revolución astronómica, sino también una revolución filosófica y cultural. Mover la Tierra del lugar, que no está en el centro del sistema, descentró al hombre. Entonces, la Tierra era equivalente al resto de los planetas. Es una Tierra mucho más laica y enseñó a todos una revolución que es posible realizar. Copérnico es la base sobre la que se apoya la astronomía de la modernidad. El capítulo 13 se centra en que el hombre que cambió el planeta. Copérnico se centra en la figura y en las ideas revolucionarias del astrónomo. El capítulo comienza describiendo el contexto histórico en el que Copérnico vivió y en que la Iglesia Católica tenía un gran poder y los conocimientos científicos estaban muy influenciados por las creencias religiosas. Copérnico, sin embargo, desafió estas creencias establecidas al proponer su teoría heliocéntrica, y no al revés como se creía en ese momento. El autor explica cómo Copérnico basó su teoría en la observación de los movimientos de los cuerpos celestes, en el estudio matemático, desarrollando un modelo matemático que respaldaba su idea. Sin embargo, también se muestra que Copérnico enfrentó una gran resistencia y críticas por parte de la Iglesia y de algunos astrónomos de la época, que consideraban su teoría como una herejía. A pesar de esto, siguió con su trabajo, en donde también se destaca la influencia de Copérnico es en el desarrollo posterior en la ciencia de la astronomía y la ciencia en general. La teoría heliocéntrica de Copérnico fue revolucionaria en su época y desató las bases para futuros descubrimientos y avances científicos. La obra de Copérnico fue tomada y desarrollada por otros científicos, como Galileo Galilei, que con el uso del telescopio pudo confirmar las observaciones de Copérnico. En resumen, el capítulo 13 de la historia de las ideas científicas de Molero muestra cómo Copérnico, el hombre que movió el mundo, desafió las creencias establecidas de su época al proponer la teoría heliocéntrica, enfrentando así, con resistencia y críticas por parte de la Iglesia y a otros científicos contemporáneos, aunque no fue reconocido como debiera ser en su tiempo, Copérnico fue quien sentó las bases para futuros avances
científicos y su trabajo tuvo gran impacto en la astronomía, la cosmología y la ciencia en general.